Buenas noches, bienvenido a Acción Positiva. Hoy vamos a hablar de un tema que es verdaderamente importante, porque hoy Guatemala es un país paralizado, postrado. Nuestra gente está empobrecida y minimizada. Somos una nación muy rica y valiosa, y no merecemos vivir así. Los guatemaltecos tenemos una voz que necesita ser escuchada, sentimientos que necesitan ser expresados, necesidades que requieren ser atendidas y resueltas con urgencia. Desafortunadamente, el Estado de Guatemala no está cumpliendo, como quisiéramos, con su obligación constitucional. En el preámbulo de la Constitución Política promulgada en 1985, la cual literalmente dice: reconociendo a la familia como génesis primaria y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Estos principios tan claramente definidos en la Constitución Política de 1985 están también contenidos con la misma claridad en la Constitución Política de la República de Guatemala, decretada y sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala el 11 de marzo de 1945, en la cual, en su artículo primero, menciona que Guatemala es una república libre, soberana e independiente, organizada con el fin primordial de asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Sin embargo, sabemos que desafortunadamente eso no se está logrando. Y ha sido hasta reconocido por nuestras más altas autoridades que se está incumpliendo, que el Estado no tiene la capacidad de dar a los ciudadanos lo que la Constitución establece. Hay una falta de gobernabilidad, la cual se define, de acuerdo a la Organización de Estados Americanos, como gobernabilidad significa estabilidad institucional y política y efectividad en la toma de decisiones y la administración. Se relaciona con la continuidad de las reglas y las instituciones y en el paso, consistencia e intensidad de las decisiones. La gobernabilidad es fundamental para el principio del buen gobierno. ¿A qué podemos llamar buen gobierno? Ya desde 1337, 1338, esto quedó muy bien plasmado artísticamente cuando los hermanos Lorenzetti pintaron los grandes frescos de la alegoría del buen gobierno y del mal gobierno sobre las tres paredes de la gran sala del Palacio Pública de Siena. Un buen gobierno es aquel que procura la felicidad, la seguridad y la prosperidad de sus habitantes. Un mal gobierno es aquel que le lleva pobreza, que le lleva sufrimiento y le lleva miseria. Para lograr que verdaderamente los pueblos salgan adelante, necesitamos la armonía que da la gobernabilidad. Para hablar de ese tema, para hablar de la situación actual y de lo que se necesita para alcanzarla, nuestro invitado de esta noche es el licenciado Julio Rivera, a quien le damos la bienvenida. Bueno, pues
damos entonces la bienvenida al licenciado Julio Rivera a su programa Acción Positiva. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, es un gusto para mí estar contigo nuevamente y la verdad es que bueno que me hayas invitado. Muchas gracias, Julio. Incidentalmente, pues vamos a aprovechar esta oportunidad para enviar a todas las mujeres del mundo y especialmente de Guatemala una felicitación, porque este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Igualmente, un saludo a todas las mujeres guatemaltecas y lo mejor para ellas siempre. Son fundamentales en el desarrollo, cada vez su participación es mayor y más activa y pues afortunadamente, ¿verdad? Además de ser la piedra fundamental del hogar, pues ahora cada vez lo son más en la vida política, social. Julio, pues el tema que hoy nos concierne es un tema, diría yo, de la mayor importancia y es el hecho de la gobernabilidad. En general existe una sensación de que la situación está difícil, está complicada, la violencia la vemos por todos lados y dentro del guatemalteco en general se siente esta sensación de que hay una falta de gobernabilidad o falta de gobierno. ¿Cómo visualizas tú la situación actualmente? Yo creo que uno de los grandes problemas con la gobernabilidad es que efectivamente siempre se plantea que lo que hay es una crisis de gobernabilidad. Y lo que realmente técnicamente existe es un déficit de gobernabilidad. Es decir, la falta de soluciones a la problemática social que se ha planteado durante muchos gobiernos o en los últimos gobiernos y que no ha podido ser resuelta. Esa es una constante, Francis, en Guatemala. Por lo tanto, yo creo que lo que existe realmente es un déficit de gobernabilidad, porque en la próxima etapa sería una crisis de gobernabilidad que ocasionaría problemas mucho más grandes y serios de lo que estamos viviendo en la actualidad. Realmente, en este sentido, Julio, lo que pasa es como el enfermo crónico, que siempre está al borde de caer en la crisis. Y Guatemala, en alguna forma, siempre estamos al borde de dar ese paso adelante a caer en ello. Desafortunadamente, para el ciudadano que hoy nos está escuchando, que nos está viendo, pues la realidad en la calle es bien diferente, porque aunque tiende a expresarse más esta falta de gobernabilidad en hechos de violencia, en hechos de ataques armados, de asesinatos, de robos, sabemos que el tema es mucho más extenso, pues. O sea, cuando tú hablas de que es un problema crónico, pero como no hay enfermedad que dure 100 años, Así ni es. enfermo que la aguante, Julio, ¿qué tenemos que hacer para salir de esa cronicidad? Yo diría, Francis, que básicamente lo más importante es que, primero, entender la gran problemática que existe desde mi perspectiva en tres grandes áreas, que son las que de alguna manera colaboran y provocan ese déficit de gobernabilidad. Uno es la propia conflictividad social, en la que tenemos múltiples problemas, desde conflictos agrarios, pasando por problemas limítrofes, problemas de agua, hidroeléctricas, minería, etc. El otro gran problema es el crimen organizado, en donde lo que existe es un déficit de Estado en muchas partes del territorio nacional que provoca que efectivamente esas parcelas de territorio sean tomadas por la criminalidad organizada. Y por Parte de un último, Estado fallido, Julio, es una de las características, pero ¿no? digamos que es una Extraterritorialidad. Pero Digamos. digamos que de alguna manera puede ser fácilmente solucionable y creo que en esa línea va el gobierno del presidente Otto Pérez. Y por último, el tema de la corrupción, que es un tema que afecta a los intereses propios del Estado, es decir, la parte financiera. Es un dinero que se desvía o que se va por otros rumbos y que no se utiliza para resolver los problemas de fondo de la población guatemalteca. Por lo tanto, yo diría que esos tres grandes áreas o segmentos son las que constituyen en esencia uno de los graves problemas del déficit de gobernabilidad que el país tiene en estos momentos. Claro que es sumamente extenso, Julio.
como teníamos la oportunidad de hablar antes de estar en las cámaras, por ejemplo, mencionamos el hecho de que, digamos, el caso de Italia en este momento, que ha llegado a la prensa y se dice, bueno, Italia al borde de la ingobernabilidad. Y lo que está refiriéndose en este caso es al hecho que el Parlamento italiano, después de la elección en la cual Berlusconi regresa con un voto importante, la oposición no logra mantener más, y hay un tercer elemento, Beppe Grillo, ¿verdad? Que es como que el elemento a definir si va a apoyar o no. Pero te digo esto pues mencionando que uno de los aspectos también que es fundamental en Guatemala de la ingobernabilidad es el de nuestras instituciones que debían de darnos esa gobernabilidad. Por ejemplo, constante vemos que en el Congreso hay un enfrentamiento permanente, crónico también, no es nuevo, pero ahí vamos sumando y sumando y sumando aspectos a esta ingobernabilidad. Pero yo creo que eso es parte de la reforma que se tiene que hacer obligadamente al sistema político. Y ahí hay varios temas que son bien fundamentales. Uno es, primero, yo nunca he compartido el criterio de que en los partidos políticos no hay ideología. Es decir, lo que ha sucedido en Guatemala es que efectivamente hubo un corrimiento de la parte ideológica a la parte mercantilista en los partidos políticos. Y hoy las elecciones las pueden ganar aquellos partidos que logran la mayor cantidad de dinero o aquellos candidatos que logran efectivamente conseguir recursos financieros suficientes como para ganar una elección. Entonces yo pienso que lo más importante es replantear nuevamente la posibilidad de que los partidos políticos tengan una ideología propia, que sea capaz de debatir ideas y que en el futuro las elecciones internas de los partidos sean fundamentales para escoger a quienes van a presentar a los procesos eleccionarios. Eso suena muy utópico, pero en algún momento se va a tener que dar obligadamente, porque ningún país puede seguir soportando este tipo de transfugismo que se ha mantenido durante 3, 4 periodos, que son los últimos periodos presidenciales en el país. Eso no es bueno para el país, pero sobre todo no es bueno para la democracia. La democracia exige partidos políticos fortalecidos, con verdaderos liderazgos, con ideología que sea para ser capaz de debatir los temas que interesan a los guatemaltecos, en este caso, o interesan al país en general. Por lo tanto, yo creo que eso es fundamental para los próximos años. Y eso es parte de la reforma que se tendrán que venir en los años venideros. Claro, porque uno de los fundamentos de la democracia son partidos políticos que puedan competir en situaciones de igualdad. Así es. Pero si desde el principio, por ejemplo, ahora se menciona que la próxima campaña electoral en Guatemala se estima que va a tener un costo por partido de $50 millones o más. Esto de entrada descalifica o deja fuera de la pelea a muchas organizaciones políticas con buenas ideas, con buenos planteamientos, con buenos líderes, ¿no? Que obviamente no van a poder juntar ese dinero. Y por otro lado, a los que sí lo logren juntar, los va a dejar a merced de los financistas, a merced de los que lo apoyaron, teniendo que pagar muchos favores políticos. Pero Julio, es fácil decirlo, como tú dices, bastante utópico, pero verdaderamente vemos que no avanzan los cambios en la ley electoral. Los mismos diputados que están dentro del Congreso, muchos de ellos no tendrán el deseo de hacer estos cambios y por eso vemos que no sucede. Y la ciudadanía, cuando ve esto, entra en desesperanza, entra en desilusión y seguimos ingobernables, ¿verdad? ¿Qué hacer para cambiarlo? Porque eso está como decirte a ti, por ejemplo, pongamos otras cosas que no cambian. De repente el gobierno se convierte en un botín político, en un botín que cada vez que entra un nuevo gobierno, todo el mundo quiere aprovecharlo para introducir a su gente a trabajos, para colocar a sus amigos en posiciones, para colocar recursos donde quieran hacerlo. Lo que pasa es que cada 4 años estamos en lo mismo. Entonces hay una tremenda inestabilidad, un tremendo cambio. Igual como que no pareciera haber la voluntad política de cambiarlo. Pero yo creo que los tiempos en política y los tiempos históricos son importantes irlos revisando. Yo creo que el país va a llegar un momento en que las exigencias de la propia ciudadanía van a obligar a esos cambios. Y te pongo un ejemplo. Tú tienes toda la razón.
lo vital para poder profesionalizar un gobierno es una nueva ley del servicio civil que primero le dé estabilidad a todos los burócratas en el gobierno. Segundo, que les proporcione los elementos necesarios para que puedan hacer su trabajo durante periodos largos y a no pensar que van a estar 2, 3 años en gobierno y van para afuera. Y tercero, efectivamente, la profesionalización y la tecnificación de los burócratas va a hacer que se produzcan mejores políticas de Estado que hoy por hoy son necesarias y vitales para poder ir cambiando el país. Yo creo fundamentalmente en eso y creo que esa es la línea que el país va a seguir. Y así podríamos ver otros ejemplos en otros temas que son bien importantes, pero creo que ese punto es fundamental también para los años venideros. Por ejemplo, cuando encontramos y revisamos un poco sobre el término gobernabilidad, este se empieza a usar en la década de los 70, cuando hay una comisión tripartita en la cual se integra con gentes como Crucier, como Huntington, como Watanuki, y ellos a solicitud pues elaboran un trabajo sobre por qué es el hecho o de dónde sale la sensación de que la democracia no ha venido o no ha sido capaz de responder con la misma velocidad que han crecido las demandas sociales. Sabemos que la población ha crecido mucho, la desigualdad, que es uno de los grandes flagelos que se tiene en la pobreza, ha venido aumentando también dentro de esa enorme cantidad de gente. Entonces resulta que la gobernabilidad se expresa como una cierta incapacidad de los gobiernos o de la democracia representativa para verdaderamente cumplir con lo que las demandas populares son. Esto nos lleva, por ejemplo, a que congresos que todavía son un poco atávicos en su forma de trabajar, sistemas de gobierno que no tienen, por ejemplo, ley de servicio civil que profesionalice, garantice, promueva la capacidad, una meritocracia, pues sigan siendo débiles y crónicos. Pero ¿cómo hacemos, Julio? Porque igual seguimos tanto en esta parte del servicio civil, que ves que la ley esa no avanza, no se cambia, no se moderniza y no se aplica, no logramos que esos cambios se den. Te voy a poner un ejemplo. Mira, cuando en Guatemala se habla de la conflictividad social, uno tiene que verla en el macro. Primero, la conflictividad por el agro. Segundo, por el agua. Tercero, la problemática limítrofes, tanto municipales como departamentales. Cuarto, la problemática de las hidroeléctricas y de la minería. Pero todo eso, todo ese gran paquete de conflictividad social que se mantiene en el país, no se le ha podido encontrar ninguna solución durante varios periodos presidenciales. Por lo tanto, lo que es fundamental es entender que al final le vamos a tener que encontrar una salida. Porque de no encontrar una salida, ese déficit de gobernabilidad que hay hoy en el país se puede convertir en una crisis que nos va a ocasionar graves problemas. En Guatemala no se puede negar que existen diferencias hoy por hoy ya raciales entre indígenas y ladinos, producto de intereses de grupos o de intereses sectarios que están trabajando el tema y que lo siguen trabajando. Lo que uno tiene que tener absoluta claridad es que la solución no es un enfrentamiento, la solución se tiene que buscar sobre la base de lo que sea mejor para la población en términos generales para el país. Y aquí vale un ejemplo que lo veníamos platicando cuando estábamos en tu oficina, y es Sudáfrica. ¿Cómo es posible que un país como Sudáfrica, en el que habían enfrentamientos violentos grandísimos, cualquier cantidad de muertos, cualquier cantidad de conflictos de todo tipo que se sucedían, pudo encontrar una salida? Y hoy en Guatemala tú ves que las posibilidades cada vez se alejan más. Primero, la necesidad de un líder político como Mandela que entendió la problemática y dijo no, aquí no vamos a matarnos negros y blancos, aquí lo que tenemos que buscar es una solución de beneficio para todos, pero sobre todo de beneficio para el país, que produzca paz, que fortalezca la democracia y que por lo tanto haga que efectivamente se desarrolle el país y que los beneficios lleguen a toda la población. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que tener absoluta claridad todos, pero también los ladinos, pero también los indígenas. No es un problema solo de indígenas y no es un problema solo de ladinos.
porque le guste o no le guste a los indígenas, o le guste o no le guste a los ladinos, este país es de todos, no es de una raza en especial. Bueno, yo creo que el ejemplo que tú mencionas de Mandela es un ejemplo histórico, verdaderamente, porque él pues tuvo esa capacidad de liderazgo, tuvo esa claridad de visión de que, como dices tú, si no nos sentamos a negociar, Claro. pero de aquellos diálogos abiertos, ¿verdad, Julio? Porque aquí vemos mucho diálogo de sordos y vemos que todo el mundo habla y dice, pero al final no se llega a ningún arreglo, o los arreglos que se dan no se cumplen. Por ejemplo, uno de los fundamentos de la gobernabilidad es que los ciudadanos estemos dispuestos a vivir con las leyes y dispuestos a obedecerlas, y que las estructuras sean lo suficientemente sólidas para garantizar ese cumplimiento de la ley. Ahora, yo creo que lo que tú mencionas es verdaderamente clave. Yo de veras quisiera trasladarle esto a nuestra audiencia, de que en manos del ciudadano hay una tremenda capacidad de resolver esta situación. Como que nos hemos acomodado a esperar que el gobierno lo solucione, nos hemos acomodado a dejar que la cronicidad se vaya volviendo cada vez más aguda y sigamos en un declive permanente, porque muy bien lo menciona Julio en el sentido de que esto no es de hoy, pero sí que hoy está viéndose cada vez más y más y más. El papel ciudadano, Julio, ¿cómo reforzarías tú esa visión del ciudadano siendo verdaderamente consciente de la problemática? Tú mencionaste dos cosas que son fundamentales. Una es el pleno respeto a la ley. Si no hay respeto a la ley por parte de la ciudadanía, nunca un país va a cambiar. Porque la ley se tiene que respetar desde el nivel más alto, que es el presidente de la República, hasta el más bajo. Todos estamos sujetos a la ley. Así de sencillo. Esa es la primera. Segundo, entender que la democracia es un sistema político y que la democracia como sistema no resuelve los problemas de la ciudadanía. Simplemente es un sistema político y una forma de vida, vivir en democracia. Pero la tercera es la base fundamental para que efectivamente pueda cambiar un país, la organización de la ciudadanía. Pero cuando yo hablo de la organización, no hablo única y exclusivamente de la organización partidaria, ese es un elemento. Las otras organizaciones de la sociedad civil que pueden jugar un papel importante, pero cuando están desvinculadas de políticas internacionales o están desvinculadas de políticas ideológicas, sino piensan en función de país. Yo creo que eso es vital, que los guatemaltecos entendamos que nos tenemos que organizar para cambiar el país en función de los intereses de todos, pero no solo de un sector o no solo de un segmento de la población, sino en función de todos. Eso es lo que hace que efectivamente los países puedan cambiar. Y aquí voy a hacer un énfasis en algo que para mí es fundamental. Y es entender que la democracia guatemalteca es una democracia bebé, es una democracia pequeñita que está empezando a funcionar. Guatemala tiene 27 años de vivir en democracia. Simplemente Costa Rica tiene 148 años de estar viviendo en democracia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que vamos a tener avances y también retrocesos. Pero lo más importante es entender que el sistema político, por excelencia, que hace que los ciudadanos puedan expresarse, que hace que los ciudadanos puedan replantear un país, es la democracia. Por lo tanto, es lo que tenemos que cuidar y es lo que tenemos que fortalecer. Claro, y por eso yo pues quería repetir esto de que la gobernabilidad de una sociedad dependerá de la buena disposición de sus ciudadanos para obedecer a las leyes. Así es. Acompañado de esta solidez de las estructuras y de otros actores, para que tengamos verdaderamente una visión de país, que tengamos verdaderamente una misión de sacar adelante a lo que queremos. Porque desafortunadamente, Julio, lo que hemos visto es de que se ha caído, por ejemplo, en los procesos electorales, en procesos caudillistas, en partidos políticos que simplemente se convierten en maquinarias electorales para que alguien llegue a la presidencia, pero no conllevan verdaderos principios desde ideológicos hasta organizativos de cómo vamos a hacer que las cosas se hagan una realidad. Todo esto obviamente tiene un costo y ese costo tiene también sus éxitos y satisfacciones, pero yo creo que ahí es donde hay que enfatizar muchísimo. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es un buen ejemplo. Yo me recuerdo que el empresariado de este país,
hace como unos 8 años o 10 años, planteó el plan de visión de país. Visión de país. Visión de país. No era una mala idea. El problema era que efectivamente venía de un sector que de alguna manera ha chocado con la gran mayoría de la población. Pero la base fundamental para que el país pueda ir cambiando también está sobre la necesidad de que los partidos políticos y los líderes políticos de Guatemala se sienten y definan planes y programas mínimos básicos para poder gobernar. No se puede seguir gobernando si uno hace un planteamiento hoy, comienza a trabajarlo, se comienzan a dar los cambios en cualquier sector, sea el de la medicina, sea el de la seguridad, sea el de la justicia, y entre 4 años simplemente entre un nuevo presidente y simplemente haga de caso que todos esos 4 años que se trabajaron no sirvieron absolutamente para nada y cree que con él se empieza a descubrir el agua azucarada en el país y que él es dueño de la verdad absoluta. Por lo tanto, eso es fundamental para que un país pueda cambiar. Principios mínimos básicos tomados en cuenta en los planes y los programas de trabajo para que se ejecuten sosteniblemente en el tiempo. Eso es fundamental si de verdad queremos cambiar el país. Yo creo en eso, creo que eso necesita algo que es vital, mucha madurez política por parte de los líderes políticos del país, necesita mucha capacidad y mucha tolerancia, que son la base fundamental para poder ir fortaleciendo la democracia. Si no hay tolerancia, si no hay capacidad, si no hay formación ideológica y si no se quiere al país, es muy complicado y muy difícil que le podamos encontrar una salida muy rápida a eso. Por ejemplo, tú mencionabas el caso del presidente Mandela. Y el presidente Mandela, pues tú te recuerdas, Julio, de que él fue dentro del grupo de la resistencia contra el gobierno de los afrikaners, que él dijo, mire, yo voy a aprender a hablar africano, porque si yo no aprendo a hablar, ¿cómo voy a entenderlos y cómo nos vamos a entender? Guatemala es un país con una riqueza muy grande, con una gran multiculturalidad, pero que hablamos muchos idiomas diferentes y hay regiones del país en los cuales no nos entendemos unos con los otros, ¿no? Te digo esto pues recalcando el hecho de la necesidad de un diálogo verdadero, de un diálogo que como dijimos en algún momento, no sea un diálogo de sordos, sino que sea buscando soluciones. Ponle, Julio, en el caso de la conflictividad social, sabemos que las hidroeléctricas, que tienen aspectos muy positivos, energía limpia, energía más barata, pero obviamente hay resistencia de comunidades que no han tenido una claridad en cómo va a funcionar, cómo nos va a beneficiar, cómo nos va a afectar y como que no ha habido capacidad de ese diálogo. Lo mismo pasa con la minería, lo mismo pasa con otros aspectos que han venido deteniendo el diálogo. Entonces, esa capacidad de diálogo es fundamental. Lo vemos también a nivel de gobierno, ¿verdad, Julio? Porque cuando vemos del Ejecutivo cómo maneja algunas situaciones en esta conflictividad, cuando vemos en el Legislativo, Julio, porque en el Legislativo también pareciera que el que agarra el megáfono ya no lo quiere soltar y no oye lo que el otro quiere decir. Y eso nos lleva a esos enfrentamientos que son totalmente negativos para la democracia y para el bien de Guatemala. Esta noche nos vamos a tener que retirar, pero les invito a que nos acompañe el próximo domingo con más acción positiva con el licenciado Julio Rivera. Muchas gracias.